Apreciables amigos y condiscípulos de la Unidad de Servicio Sofía, nuevamente retomamos nuestro estudio, plática, charla del libro Cartas sobre Meditación Ocultista del maestro tibetano Dojot Alice Bailey, Fundación Lucis. No suspendimos absolutamente ninguna cápsula, sino que consideré que como estábamos en el Festival de Pascua y estamos en Semana Santa, bueno, pues quise yo introducir esas cápsulas de la interpretación mística de Pascua de Max Gender. Pero en esta cápsula ya retomamos nuevamente nuestra lectura del libro. En la última carta, en la última cápsula, perdón, platicaba yo que es la carta 8. Nos brincamos 5 cartas porque la verdad no se les entiende. Está muy profundo y la verdad, si así nos cuesta trabajo leerlas, si yo hubiera subido esas cartas, iba a ser mucho más. Estamos hablando de los maestros de sabiduría. ¿Qué es un maestro de sabiduría? Dice aquí, maestro de sabiduría es aquel que no solo ha encontrado el acorde del ego, sino también el pleno acorde de la mónada y puede, por lo tanto, pulsar a voluntad las variaciones de todas las notas, desde la más baja hasta las del plano monádico. Esto significa esotéricamente que ha desarrollado la facultad de crear y que puede emitir la nota correspondiente a cada plano y construir en el mismo. Este poder de descubrir primero las notas del acorde monádico y después utilizar estas notas en el trabajo constructivo se realiza primeramente por medio de la meditación practicada según el método ocultista, equilibrado por el servicio prestado amorosamente. Maestro de sabiduría es aquel que puede aplicar la ley en los 3 mundos y dominar todo lo que evoluciona en esos planos. Por el aprendizaje de las leyes de la mente, mediante la práctica de la meditación, el maestro expande estas leyes hasta abarcar las leyes de la mente universal, tal como se expresan en la manifestación inferior. Las leyes de la mente se aprenden en la meditación y se aplican en la vida de servicio, consecuencia lógica del conocimiento verdadero. Maestro de sabiduría es aquel que ha pasado del aula del aprendizaje al aula de la sabiduría. Ha cursado los 5 grados, ha transmutado la mente inferior en su mente pura y sin mácula y el deseo en intuición, anegando su conciencia con la luz del espíritu puro. La disciplina de la meditación es el único camino por el cual esto puede realizarse. Maestro de sabiduría es aquel que por el conocimiento adquirido mediante los 5 sentidos ha aprendido que existe una síntesis y ha fusionado los 5 sentidos en los 2 sintéticos que marcan el punto de realización en el sistema solar. Por medio de la meditación se ajusta el sentido geométrico de proporción. Se reconoce claramente el sentido de los valores y mediante tal reajuste y reconocimiento se disipa la ilusión y se conoce la realidad. La práctica de la meditación y la concentración interna que en ella se realiza despierta la conciencia respecto al valor de la fórmula y su verdadero empleo. Por ello, se hace contacto con la realidad y los 3 mundos ya no pueden atraparnos. Maestro de sabiduría es aquel que conoce el significado de la conciencia, de la vida y del espíritu, y puede llegar directamente por la línea de menor resistencia al seno de su Padre en el cielo.
el acercamiento a la línea de menor resistencia. El camino directo se descubre mediante la práctica de la meditación. Maestro de sabiduría es aquel que se ha transformado a sí mismo de quíntuple en triple y de triple en dual. Se ha convertido en la estrella de 5 puntas y cuando ha llegado ese momento, la ve brillar sobre el único iniciador y la observa en todos aquellos que han alcanzado su misma posición. Ha santificado en sentido esotérico el cuaternario, utilizándolo como piedra fundamental sobre la cual erige el templo de Salomón. Ha progresado más allá del templo mismo, llegando a considerarlo una limitación. Ha salido de sus muros limitadores y ha penetrado en la triada. Lo ha hecho empleando siempre el método ocultista, es decir, conscientemente y con pleno conocimiento de cada paso dado. Aprendió el significado de cada forma limitadora, asumió el control y aplica la ley en el plano correspondiente a la forma. Habiendo trascendido la forma, la desechó por otras superiores. Así progresa constantemente a través del sacrificio y de la muerte de la forma. Reconoce que ella siempre aprisiona, que hay que sacrificaría constantemente y debe morir para la vida interna. Progrese rápidamente hacia adelante y arriba. El camino de la resurrección presupone la crucifixión y la muerte. Luego conduce al monte donde tendrá lugar la ascensión. Durante la meditación se puede apreciar y conocer el valor de la vida y las limitaciones de la forma. Y mediante el conocimiento y el servicio, la vida puede liberarse de todo lo que limita y traba. Maestro de sabiduría es aquel que ha decidido permanecer en este planeta para ayudar a sus semejantes. Quienes alcanzan la quinta iniciación son maestros de sabiduría, pero no todos se quedan para trabajar como servidores de la raza. Algunos emprenden otros trabajos de igual o mayor importancia. Para el público en general, esta expresión significa que algunos maestros deciden permanecer y limitarse a sí mismos en beneficios de quienes tratan de avanzar en la escala de evolución. Por la meditación, el maestro alcanza su meta y por la meditación, algo que a menudo no se comprende, o la manipulación de la materia mental y por su actuación sobre los cuerpos mentales de la raza, lleva a cabo el trabajo que ayuda al proceso evolutivo. Maestro de sabiduría es aquel que actúa conscientemente como parte del hombre celestial, cuyo cuerpo puede pertenecer. Comprende las leyes que rigen a los grupos y a las almas grupales. Él mismo
rige conscientemente un alma grupal, un grupo que se halla en el sendero de retorno, compuesto por muchos hijos de los hombres, y conoce el lugar que le corresponde en el cuerpo del sistema. También conoce ese centro en el cuerpo del hombre celestial, mediante el cual se mantiene la vibración armoniosa entre él y su grupo, y lo conduce a relacionarse con otros grupos en el mismo cuerpo, de acuerdo a determinadas leyes. El estudiante que reflexiona se dará cuenta de cuán útil es la meditación como preparación para esta actividad, pues es el único medio de trascender todo sentimiento de separatividad y comprender esotéricamente la unidad con nuestros semejantes. Dice aquí el maestro Duhalkul, la importancia de la meditación. Hemos escuchado, todavía falta otras, el significado de maestro de sabiduría. Por eso es que cuando uno tiene la oportunidad de leer estos libros del maestro Duhalkul, pues como él dice, empieza uno a reflexionar y a hacerse preguntas muy serias, porque el culto a la personalidad en nosotros es muy grande. Vuelvo a decir, nos gusta que nos digan maestros o nos creemos maestros porque tengo tal grado y etcétera y etcétera. Y estamos viendo entonces que la meditación ocultista es abismal a la meditación mística. No quiere decir que no sea importante, reitero, porque es el camino que todos tenemos que caminar y hasta que no terminemos ese camino, podemos pasar al camino ocultista. Se nos da a conocer los 3 festivales. Estamos ahorita en el Festival de Pascua, sigue el Festival de Huesac y sigue después el de Buena Voluntad. No entendemos todavía ese significado. Por eso, de alguna manera, se trató de poner en las otras cápsulas alguna información, algo esotérica, de lo que es el Festival de Pascua. Pero, dice el maestro, que si no practicamos la meditación ocultista, no vamos a poder entender muchísimas cosas. También con esto nos damos cuenta que es muy fácil que nosotros digamos, ese es mi maestro del 7º rayo, del 6º rayo, etcétera, etcétera. ¿Qué tan lejos estamos de que eso sea una realidad? Si pusieron atención, maestro de sabiduría es el de la 5ª iniciación, y cuando tiene una estrella de 5 puntas arriba de su cabeza, que solamente los de su mismo grado o más la ven, para que no salgan que yo soy clarividente y la veo y que no sé qué. Eso es la finalidad que he tenido de estar difundiendo esto del maestro Duhalkul aquí en la unidad de servicio Sofía, para romper un poquito nuestros espejismos, porque tenemos unos espantosísimos espejismos como no tenemos ni la menor idea. Vamos a seguir, por supuesto, porque esto lo hice muy corto para que sirviera así como de preámbulo en todo lo que sigue después de haber estado escuchando la interpretación mística de Pascua de Max Hindel. Recuerden, mi nombre es Eloy Bertelli, su servidor.
Hasta la siguiente cápsula. Nos vemos y nos escuchamos. Gracias.